Insisto, tienes que preparar ya esta receta de arroz con leche. Es la más práctica, la más deliciosa y la más cremosita que verás por aquí y por cualquier otro lado. Empezaremos por lavar muy bien el arroz. Yo aquí estoy usando 3 tazas de repostería. Y después de lavarlo lo pondremos a cocer con mucha agua. Al mismo tiempo vamos a poner a calentar la leche entera, la leche evaporada y la leche condensada, que es la que usaremos para endulzar. Disolvemos bien un par de veces para asegurarnos que la leche condensada no quede pegada en el fondo. Le prendemos al fuego bien bajito y así no tienes que estarla meneando. Yo cuezo el arroz y caliento la leche por separado porque si desde un principio le pones la leche fría al arroz, te vas a tardar muchísimo tiempo haciendo este rico arroz con leche. Una vez que el arroz ya está súper cocido, le vamos a escurrir absolutamente toda el agua que le sobró. Y entonces solo lo regresamos a la estufa y le agregamos la leche caliente. También le pondremos la canela en rajas, más leche condensada si es necesario, o podemos terminar de endulzarlo con azúcar. Integramos todo bien y dejaremos el fuego bien bajito. A partir de aquí podemos menearle como cada 5 o cada 3 minutos más o menos. No tenemos que estar aquí pegadas meneándole y meneándole. Al menos todavía no. Aquí ya empieza a consumirse la leche un poquito, pero no se me ha pegado para nada. Y claro que tú, conociendo tu propia estufa, vas a bajarle o subirle la temperatura usando tu propio criterio para que no se te queme. Es normal que se pegue un poquito si te descuidas, pero no se te debe de quemar. Ya se consumió la leche todavía más, pero a mí no se me ha pegado todavía. Y solo he estado meneando como cada 5 minutos. Yo tengo una condición en mis 2 manos y todo esto me afecta muchísimo, pero son antojos a los que no nos podemos resistir. Y por lo mismo tengo que buscar a veces la manera de hacer las cosas de la forma más práctica. Aquí ahora sí ya me empezó a dar más trabajo menearle porque ya se sentía más espeso el atole. Tú te vas a ir dando cuenta cuando ya te cueste trabajo menearle, y aquí pues yo nada más le bajé un poquito más. Después de ahí solo dejas hervir ligeramente y listo. Pero no te vayas todavía porque tengo unos tips muy importantes que tienes que saber. Este es el resultado final, así de rico como se ve, así mismo queda. Y después de ahí solo lo remueves de la parrilla y mientras se enfría lo vas a estar meneando así por encimita como cada 4 o 5 minutos.
Esto es para que no se le forme la costrita esa que se le pone por encima, es como color amarillito. Al menos a mí no me gusta. Si te gusta, pues déjalo así, pero si no, esto es lo que tienes que hacer para que no se le vaya formando la costra. Y le vas a menear las veces que sean necesarias. La canelita ya cumplió su función, se la vamos a remover y vamos a pasar el atole a un traste diferente para decorar. Lo decoramos con la canela en polvo y pasitas completamente a nuestro gusto. Prepáralo y disfrútalo con tu familia y no olvides checar mis otras fáciles y deliciosas recetas. Gracias por mirar y te espero en el próximo video.